En el primer tema de esta serie, que le hemos puesto el nombre de Caminos de Liberación, vimos cómo el tema de la depresión está haciendo tantos estragos en las personas. Y hablamos algo acerca de la depresión. Pero la depresión espiritual, también estuvimos viendo que la depresión espiritual aleja al hombre de Dios, y cuando nos centramos precisamente en nuestro Señor, toda enfermedad espiritual se rinde a los pies del Señor. Hay caminos de liberación. Hay maneras de poder salir, y el Señor está bien pendiente de nuestras vidas para poder salir de cualquier esclavitud, sea emocional, sea moral, sea emocional. Y este es un poco de lo que va esta serie. Conocer algunos personajes bíblicos y a través de esos personajes bíblicos ver cómo Dios abre caminos, muchas veces en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio muchas veces de la incertidumbre. Y por eso vimos, el día anterior, estuvimos viendo la historia, un poco, una parte de la historia de David. Como en momentos difíciles, él supo esperar en él, confrontar su abatimiento y volver de nuevo el gozo y la alegría por estar nada menos que en la presencia de Dios. Porque David confió en que Dios era su roca y su gozo. Hoy vamos a ver otro personaje. Vamos a ver otro personaje que se trata de Moisés. Moisés, en el capítulo 2, vamos a tener esta lectura, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Puedo pedir a las hermanas Marina y Encarna que leáis, por favor. Si podéis, por favor, leer 3 versículos o 4 versículos cada una. ¿Quién empieza? Bien fuerte, por favor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ahora, Marina, sigue los siguientes, hasta el 25. Vale. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Muy bien, hasta aquí esta lectura. Una lectura que nos presenta un poco el panorama de este hombre, Moisés. Moisés es otro ejemplo de cómo Dios trató con él, especialmente antes de iniciar nada menos que el liderazgo de la creación de conciencia de un pueblo de Israel. Y Moisés experimentó esos caminos de liberación. Vamos a ver algo de esto. Hubo algo que en este tiempo, es una lectura donde nos explica lo que ocurrió con Moisés, hubo algo que actuó en la vida de Moisés sin él ser consciente. Y fue la providencia de Dios. La providencia de Dios es ese atributo por medio del cual Dios tiene el control absoluto de todo el universo. Dice el Salmo 103, versículo 19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La palabra providencia viene del verbo proveer, es muy evidente, y lo entendemos perfectamente. El padre o la madre de familia, o los abuelos, como aquí hay algunos, entendemos muy bien eso de proveer. Es el luchar, el trabajar, el esforzarse por proveer de lo necesario a los suyos. Nosotros generalmente no somos conscientes que la providencia de Dios nos protege, nos preserva y además nos asiste en cada momento. Moisés, estoy seguro que no era consciente de los planes que Dios tenía para él y para el pueblo que dejó atrás en la esclavitud. Él, como hemos visto, marchó a una tierra muy lejana. De hecho, cuando salió huyendo, pareció desconectarse de la idea de que pertenecía a un pueblo, al pueblo de Israel. Y la importancia de Israel para él pasó a un segundo término. Vivió su propio desierto de su frustración y de reflexión. Moisés fue educado en un palacio, como bien sabemos, con todos los lujos, sin ninguna privación, y también experimentó la vida dura del desierto al cuidado de un rebaño. Ahora, si tú tuvieras que escoger, si a ti te dieran para escoger, ¿dónde quieres estar? ¿En un palacio con todos los beneficios que eso implica? ¿O vivir en una carpa, en una tienda en el desierto? ¿Qué escogerías? Bueno, pues Moisés no fue una elección, pero pasó de un estado de vivir de una manera a otra absolutamente distinta. ¿Y cuántas cosas llegaría a pasar en la vida de Moisés en esos tiempos? Moisés tomó la conciencia del sufrimiento de sus hermanos. Lo hemos leído en el versículo 11, vería morir seguramente una y otra vez a los israelitas trabajando de manera, esclava, con sufrimiento, que caían bajo el látigo, bajo el sol ardiente, las enfermedades que seguramente provocaban esa manera de vivir, de trabajar, el lodo, la falta de alimentos, el trabajo extenuante, todo eso lo estaría viviendo Moisés de una manera bien clara y además sin recompensa, sin que hubiera un pago. En la medida que iba creciendo Moisés, aquel joven que se estaba educando en el palacio, cada vez iba tomando conciencia de quién era en realidad, cuáles eran sus orígenes. Y el dolor, ese dolor, él lo estaba experimentando. Hubo una gota que colmó el vaso y vemos cómo él reacciona. Dice el texto en Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 25. Lo buscamos, Hebreos 11, donde tenemos el capítulo 11 bien conocido como el que se ha venido a llamar el capítulo
de los héroes de la fe, hay una mención a Moisés, capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Con lo cual, nos está dando una pista, es que Moisés tomó la decisión de dejar de ser el hijo de ese hijo adoptivo de la princesa del faraón, de la hija del faraón, para ser uno más de ese pueblo afligido. Fue una decisión que él tomó. Parece ser que dejó el palacio y empezó a convivir con los suyos. Y fue en ese momento cuando ya estaba conviviendo con los suyos, cuando vio a un egipcio maltratar a un israelita, a un hebreo. Todavía el concepto de israelita todavía no estaba bien absorbido. Y entonces con toda alevosía, con toda indignación incontrolada, con un sentimiento de venganza, buscó el momento para encontrarse con aquel egipcio y matarlo. Y además esconder el cuerpo del delito. Porque sabía que la muerte, ese asesinato, le iba a traer consecuencias a él. Moisés empezó a ver el resultado de decisiones erróneas. No la de haber dejado el palacio, sino de haberse tomado la justicia por su mano. Tomarse la justicia por su mano. Es verdad que lo vemos continuamente esto, por todas partes. Cuando alguien quiere resolver sus problemas de una manera incluso alocada y con consecuencias terribles. Esto lo entendemos muy bien. Cuando pecamos, tendemos a ocultarlo, que nadie lo sepa. Es una cuestión mía, entre Dios y yo. Es como cuando Adán y Eva se quisieron ocultar de la presencia del Señor. Pero tarde o temprano sale a la luz. Decía Jesús que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y el versículo en Lucas 11:35 leemos como el Señor decía: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Cuidado la clase de luz que hay en ti, porque pueden ser tinieblas a causa del pecado. En la versión internacional me gusta porque dice: asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Y eso tiene que ver con mirarse a uno mismo. Moisés pensaba que nadie le había visto. Pensaba que su asesinato había pasado desapercibido a los ojos de los demás. Pero empezó a correr, alguien sería testigo, empezó a correr la voz de que había matado a un egipcio. Hasta el punto, eso, que Moisés creía que nadie más se había enterado, pues eso llegó hasta el punto a los oídos del propio faraón. Y la justicia pronto iba a caer sobre él. Así que tuvo que salir huyendo porque el faraón lo quería apresar para lo más probable matarlo. Y aquí empieza la gran contradicción. Él había tomado la decisión de volver, pensamos por un momentito, él había tomado la decisión de volver con los suyos, con aquellos que eran de su origen, su pueblo de origen, los hebreos. Y eso ya le había acarreado terribles consecuencias. Y encima tenía que abandonar ahora a ese pueblo porque su vida corría peligro. Todo eso estaba pasando en su mente, en sus emociones. ¿De qué le había servido haber dado ese paso? De abandonar el palacio, de haberse ido a trabajar o a estar con los suyos para luego después tener que salir corriendo. ¿De qué le había servido todo eso? Es importante, y esto sí que lo tenemos que resaltar, porque la motivación, ese deseo de liberar a su hermano que le llevó a cometer ese crimen, esa motivación era correcta, el preocuparse por el hermano. Pero lo que no fue para nada correcto fue el método, lo que hizo. Eso fue equivocado, fue nada menos que un asesinato. Quiso tomarse la justicia por su mano.
Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tomamos decisiones que parecen las correctas y sin embargo trae consecuencias inesperadas. Porque el método no es el apropiado. Las razones por las cuales tomamos decisiones son buenas, pero la solución que buscamos en ocasiones para nada es bueno. Las tomamos con la convicción de que era lo mejor, pero luego se vuelven en contra nuestra. Pero menos mal que hay algo que está por encima de nuestros métodos. Y aquí volvemos otra vez a esta idea, a este concepto. Menos mal que está la providencia de Dios. Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima incluso de nuestros planes y de nuestros errores, incluso de nuestras intenciones. Porque Dios tiene un plan. Su motivación, los planes de Dios, por un lado, y sus métodos son correctos. No es como esta ilustración que tengo aquí. Aquí podemos tener motivaciones correctas, pero los métodos o las soluciones que le buscamos pueden ser totalmente incorrectas. Bien, hemos leído cómo Moisés emprende la huida, se va hacia el este. Aquí se puede ver más o menos, esto es por donde está la capital, Egipto, Ramsés. Bueno, pues recorrió toda la península arábiga y fue hasta Madián, esta zona. O sea, fue realmente una distancia bastante larga. Por eso, cuando luego, más adelante, se explica todo el tema, ¿no?, de sacar al pueblo de Egipto, pues Moisés tuvo que regresar por aquí y de aquí luego es cuando tienen que llegar hasta la tierra de Canaán, que no fue así de directo, sino que empezaron a dar vueltas durante 40 años. Pero eso es otra historia. Moisés pues emprende este viaje, llega a esta región de Madián, un extenso territorio donde se practicaba el nomadismo, es decir, como estilo de vida, el nómadas, de ir de un lado para otro. Todas las tiendas se trasladaban con los rebaños, con todos los criados, con toda la comida. Eso es nomadismo. Y allí se encuentra en aquellos momentos con Reuel. Reuel, también llamado, vemos como también más adelante es llamado Jetro. Hay una teoría sobre esto, y es que posiblemente es una teoría de que Reuel en realidad era el padre de Jetro, y cuando murió Reuel, Jetro como hijo tomó la autoridad como si fuera padre. Pero es cierto que luego más adelante, cuando habla de Jetro, habla de suegro. Pero en cualquier caso, allí había este hombre, que es en la lectura que hemos leído, había 7 hijas que tenía, y era el padre pues de estas jóvenes. Dice que se acercaron hasta el pozo donde Moisés salió en defensa, y encontramos un dato interesante, es que Reuel era también no solamente el jefe de esa tribu, sino también era sacerdote, un poco la idea al estilo de Melquisedec. Sacerdote monoteísta, es decir, alguien que reconocía la realidad de un Dios que es el dueño y señor de todo. Él vino a simbolizar, de alguna manera, Reuel, este hombre, vino a simbolizar de alguna manera el cuidado que Dios tuvo de Moisés. Le dio cobijo, acordaos lo que estamos hablando de la providencia, le dio cobijo en el desierto, le dio una familia, otorgándole a su hija, a Séfora, le dio un negocio para ganarse la vida, cuidando y teniendo un rebaño muy grande. Por lo tanto, la providencia de Dios quedó reflejado a través de Reuel y todo lo que él tenía. ¿De dónde venía Moisés? Ahora pensemos un momento. ¿De dónde venía él? No me refiero físicamente, ¿no?, de su situación. Venía de haber cometido un crimen, aunque fue en defensa de un hermano, vale, pero no dejó de ser un crimen, ¿no?, un asesinato. Venía también de la frustración de un doble pasado, es decir, él fue educado como
como egipcio, pero en realidad se sentía hebreo. Venía de unas fracasadas esperanzas de libertad de su pueblo. Él quería la libertad, pero se vio impotente ante eso. Venía también del miedo de ser arrestado y ajusticiado por el faraón. Y entonces se convirtió en un fugitivo. Él venía de todas esas experiencias, emociones, sensaciones tremendas. Y allí Moisés encontró un hogar, entre aquellas tiendas. Allí formó una familia y un oficio, el de pastor, un oficio que ni conocía, pero lo aprendió. Allí en el desierto de esa península arábiga que hemos visto, vivió nada menos que 40 años. 40 años sin saber y sin esperar nada de los planes de Dios. Él estaba allá. Allí tuvo que disciplinar su cuerpo y su alma, frenar los impulsos de su juventud que le llevaron a hacer aquel asesinato. Tuvo que cambiar sus prioridades, experimentar la soledad del desierto. Tuvo que recuperarse de sus pecados cometidos y ponerse a cuenta con el Dios de Israel. Todo eso a lo largo de 40 años. A veces nos quejamos porque pasamos una mala temporada, ¿verdad? Pasamos un tiempo así complicado y difícil. Cuando miramos una persona como esta, todos los cambios que tuvo que hacer en su vida, y esto lo vemos también en otros grandes hombres de la Biblia, ¿no? Hay unos cuantos, ¿no? El profeta Elías, que es reconocido como el más importante, hombre profeta de Dios del Antiguo Testamento, pasó grandes temporadas en lugares despoblados, sufriendo también la depresión. Tenemos a Juan el Bautista, antes de iniciar su ministerio de proclamación del arrepentimiento, nos dice en Lucas 1:80 que él iba por los desiertos de Palestina. El propio apóstol Pablo, después de su conversión y el bautismo, él tuvo que pasarse 3 años en el desierto de Arabia. El Señor iba trabajando en su vida, iba haciendo los cambios que necesitaba. Así que vemos que cuántas veces y de cuántas maneras distintas hombres y mujeres de Dios han sido llamados a un ministerio especial, pero han necesitado dedicar un largo tiempo de soledad, de oración, de frustraciones, de reflexión, porque Dios es el que tiene el cuidado y el que provee y el que tiene los planes. En esta historia conocemos bien sobre todo ese momento especial, ¿no? Cuando Dios se le revela a Moisés. Porque los tiempos los marca Dios. Nosotros llevamos agendas, pero la agenda de Dios es otra. Y si no somos conscientes de eso, si no somos conscientes de que el Señor es el que lleva los tiempos, entonces la angustia nos embarga, la impaciencia, la depresión nos invade, nos incapacita para tomar decisiones que sean soluciones apropiadas. Dice la Escritura que el amor de Dios se manifestó a su debido tiempo, cuando habla de la venida del Hijo de Dios que estamos celebrando ahora estos días en Navidad, ¿no? A su debido tiempo, por medio de la encarnación del Verbo, y a su debido tiempo ocurrió el sacrificio de la cruz. Así que Dios cumple sus planes. Él es soberano, por eso debemos en todo momento someter cada área de nuestra vida a sus pies y dejar que Él obre. Él va a obrar igualmente. El Señor va a obrar. Nosotros podemos tener planes, ideas, y las tenemos, pero al final los planes de Dios son los que se cumplen. Y si lo hacemos doblegando nuestra voluntad a la suya, entonces el gozo será distinto. Entonces habrá gozo. No habrá ni desesperación, ni inquietud, ni tristeza, ni quejas.
porque estamos buscando la voluntad del Señor. Moisés tuvo, que sepamos, 2 hijos, lo hemos leído, Gersón y Eliezer, ¿verdad? El nombre del primogénito, Gersón, significa soy un extranjero en tierra extraña. Es decir, el primer hijo, ese nombre tiene un significado, como pasaba con todos los nombres hebreos. Soy un extraño, un extranjero en tierra extraña. Mientras que el hijo menor, Eliezer, significa Dios es mi ayudador, que me libró de la mano del faraón. Hay un puente. En estos 2 nombres hay un cambio de situación, hay una transición. Hay todo un proceso en el significado de estos nombres. En el primero, Moisés todavía está viviendo la angustia del exilio. Él es un exiliado que ha salido corriendo, como tantos otros exiliados aquí en nuestro país en la posguerra, o inmediatamente de la guerra, en la guerra civil que hubo el siglo pasado. Él era un exiliado. Pero luego ya está disfrutando de las bendiciones de Dios. Y estaba disfrutando de lo que Dios está haciendo y cuidando de su vida. Y ha pasado de la queja a la gratitud, de las preguntas sin respuestas al reconocimiento de la bondad protectora de un Dios fiel y amante. ¿Cuánto tenemos que aprender de este proceso, verdad, hermanas? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? De que hay momentos en los que nos sentimos desahuciados, perdidos, sin ver futuro, como si fuera un túnel, y mientras tanto Dios ya está cuidando, su providencia está actuando, y luego pasamos a otra etapa en la que podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho y nos ha cuidado durante tiempo. Ese es el proceso que debía experimentar Moisés. Antes de emprender el liderazgo, que la empresa que iba a llevar a cabo, que Dios le iba a encomendar, tenía que estar preparado para algo así. Ese liderazgo que llevaría la libertad al pueblo de Israel tenía que ser llevado por un hombre que hubiese vivido toda esa transición, todo ese proceso. Por eso que cuando Dios se le revela en la zarza, él en esos momentos todavía él no es consciente de todo ese plan. Por supuesto no lo conocía, pero no es consciente de que el Señor ya tenía preparado un plan. Y él se pregunta, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a los israelitas de Egipto? ¿Quién soy yo? Él se hace como si se mirase en un espejo, se pregunta, pero si yo llevo 40 años aquí en el desierto, ¿quién soy yo? Y esta es una pregunta vital. Es famoso, lo habréis escuchado más de una vez, ese aforismo griego que se atribuye a Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Esa es la obligación que tenemos todos, todo individuo y todo hombre y toda mujer, todo cristiano y toda cristiana, diría yo. Tenemos la obligación de conocernos íntimamente, de comprendernos, de analizar nuestra alma, de reconocer nuestro estado. Precisamente eso es lo que nos lleva a la convicción de pecado, de dependencia del Señor, de acudir a Él también como nuestro Salvador. Decía San Agustín de Hipona, ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? ¿Cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo que eres incapaz de mirarte a ti y tú quieres tener una relación con Dios cuando ni siquiera te estás mirando a ti? Y por eso oraba San Agustín de Hipona diciendo, Señor, permíteme conocerme para que te pueda conocer a ti. Porque cuando me conozco a mí, entonces veo que te necesito, que dependo de ti. En Jeremías, hay un texto muy conocido también, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Menos mal que tenemos el Espíritu Santo, que nos conoce muy bien, que escudriña nuestros corazones. La Biblia nos descubre realmente lo que somos. Y es bueno que lleguemos a la conclusión que llegó el apóstol Pablo. Él decía, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Llegar a la conclusión de que hay algo en mi vida que necesita un cambio. A esto es a lo que llamamos conocernos bien, a nosotros mismos. Es decir, darnos cuenta de nuestra miseria y de que no somos nada. Sin duda, Moisés llegó a esa conclusión. Pero la respuesta del Señor fue tremenda. Dios le dice, bueno, tú te preguntas quién eres, quién soy, quién eres tú, ¿no? Para dirigirte al faraón. Y la respuesta del Señor le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Tú no sabes bien quién eres, tú tienes tus dudas, tus miedos, tu historia, pero yo estaré contigo. Irremediablemente estas palabras nos hacen pensar en la persona del Señor Jesús. Nos hace pensar en sus promesas. Él les dijo a sus discípulos antes de partir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la presencia permanente de Dios en nuestra vida es su respuesta. Una presencia que viene reforzada por la acción del Espíritu Santo. Jesús nos estuvo hablando, y aparece en Juan capítulo 16, nos habla del Consolador, ¿no? Del Paracletos, alguien que está al lado para ayudar. Es un abogado, es el Espíritu de verdad. Bien, si como Moisés estamos en algún tipo de situación parecida, no por haber cometido un asesinato, que podría ser algo, porque conocemos historias tremendas de hombres y mujeres que estando en la prisión o fuera de la prisión han llegado a conocer al Señor a pesar de sus barbaridades, ¿no? Tremendas. Pero en cualquier caso, si estamos viviendo en un momento de nuestra historia personal, pues bajo una depresión, bajo una angustia, pensando que no sabemos ni dónde estamos, que nos sentimos como en el desierto, Dios está cuidándonos de nosotros, Él tiene planes, su providencia está al tanto de nuestras vidas. Por eso damos gracias al Señor, porque Él siempre está presente. El Señor nos ayude a experimentar esos caminos de libertad. Hay muchas veces, hay cristianos que viven atados y Dios tiene soluciones y tiene caminos de libertad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?